Buenos días hermanos, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Damos gracias a Dios porque nos regala un día más de vida, porque permite que estemos unidos a través de este medio para adorar y para aprender de su palabra. Así que aprovechemos esta bendición que Dios nos permite para exaltar y glorificar su nombre. Disponga su corazón en esta hora para adorar al Señor, porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar con este momento de alabanza. Padre, te doy gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Gracias porque permites que estemos a través de este medio juntos, Padre, para poder adorarte, para poder exaltar tu nombre, Señor, y para poder aprender un poco más de ti, Señor, como lo hacemos cada día, Padre. Te pido que te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre, porque siempre podemos ver las bendiciones, Padre, que tú nos regalas cada día, Señor, a nosotros, a nuestra familia, Padre. Muchísimas gracias por absolutamente todo, Padre. Te pido, Señor, que perdones todos nuestros pecados, Padre. Te pido que perdones todos los pecados que hemos cometido, Señor, que limpies nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, que podamos tener tu mente, Señor. Que toda distracción que tengamos en este momento sea echada afuera, Padre. Toda preocupación, Padre, la pongamos en tus manos, Padre. Que solo nos enfoquemos en adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te pido que tú te muevas en medio de la alabanza, Padre. Que esta alabanza llegue hasta tu santo trono, Padre. Porque lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, Señor. Te pido que tú te muevas, Padre, que tú toques corazones, Padre, que cualquier persona que esté triste, Padre, que se ponga alegre con solo escuchar tus alabanzas, con cantarlas, Padre, que confíen que tú vas a hacer todo lo posible, que tú siempre haces todo lo posible porque nosotros estemos bien, Señor. Te pido que nos enfoquemos solamente y que dejemos a un lado toda preocupación, todo problema, Señor, que nos enfoquemos en alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te lo pido y te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. En Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que cumple sus promesas, que nunca nos deja solos, hermanos. Así que alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta alabanza.
En Salmos 42:11 dice: ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y en Isaías 43:2 dice: Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Así que, hermano, como dice la palabra de Dios, debemos poner nuestra esperanza en Él y alabarlo en todo momento, en la angustia, en la felicidad. En todo momento hay que alabar su nombre, porque sabemos que Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar solos, y aunque usted no vea un avance en su problema o en su angustia, debe confiar en el Señor, porque sabemos que sus planes y sus tiempos son perfectos.
Con esta última alabanza, dígale al Señor cuán fuerte, cuán valiente, cuán todopoderoso es, porque sabemos que no hay nada imposible para Él, que todo problema se queda chiquito a su lado. Y digámosles gracias porque es un Dios de amor, un Dios fiel que nunca nos va a dejar solos.
Hola, muy buen día. Qué oportuno que tengamos la oportunidad de comunicarnos a través de este medio y quiero decirte que deseo con todo mi corazón que tú seas grandemente edificado con esta escuela dominical. Se titula Jesús se aparece a los discípulos en el mar de Tiberias. La lección es la lección número 65. Y esta lección es realmente grata porque aquí vamos a encontrarnos con el ministerio del Señor Jesucristo, específicamente manifestado sobre la restauración. Cuán importante es que cuando nos encontramos caídos después de un terrible fracaso, una equivocación, una falla, tengamos también la valentía como para enfrentar ese momento. Y si nos ponemos a pensar en el ministerio del Señor Jesucristo, inmediatamente notaremos que Él está interesado en acercarse sobre el discípulo que se equivocaba. Los discípulos todos fallaron, pero Él se enfoca principalmente en uno de ellos porque está pasando por un momento de tristeza, de derrota. Hay un sentimiento que embarga el corazón del apóstol Pedro de saber que no ha sido capaz de manifestar su fe y su amor para con aquel que ha cuidado tanto de su vida. Esta experiencia no es ajena al género humano. Como seres humanos llegamos a vivir muchos momentos muy parecidos a este. Y a veces lo que pensamos es que no debiéramos ser dignos nunca más de que alguien depositara su confianza en nosotros. Pero veamos qué cosa es lo que ocurre con esta historia, que espero con todo mi corazón te sea de edificación. El versículo clave para esta ocasión es el siguiente. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, y son los versículos 27 y 28. Ahí dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es un versículo lleno de seguridad, lleno de certidumbre. Si tú te tomas un tiempo para leerlo, te darás cuenta que la seguridad no descansa en la fidelidad de las ovejas o en la fortaleza de su carácter o de su temperamento, sino en la seguridad y en la certeza de aquel que salva, de aquel que es, en este caso, el buen pastor. Nuestra escuela dominical está sustentada en el capítulo número 21 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El capítulo 21 contiene tres momentos perfectamente diferenciados. Uno de ellos cuando los discípulos que se han ido a la región de Galilea y que se han puesto a pescar, a invitación de Pedro, mientras espera en Galilea le dice a los demás: voy a ir a pescar. Y los demás discípulos inmediatamente asienten a esa invitación y acuden junto con Pedro. En total, 7 discípulos. Uno Pedro, y los otros 6 están acompañando al apóstol mientras se dedica a la pesca. Algunos comentaristas lo que dicen es lo siguiente. Dicen que si Pedro se ha retirado para pescar porque se ha olvidado de su ministerio, eso está mal. Pero si lo hace mientras espera para tener una actividad, mientras tener una terapia laboral y conseguir sustento para sí mismo y para los demás, eso es algo muy bueno. Creo yo que mientras estás esperando, es importante que te mantengas activo. No podemos quedarnos quietos, pasivos. Es necesario que esta espera en Dios siempre sea llena de actividad, llena de esperanza. El capítulo 21 entonces tiene 3 momentos a distinguir. Un visitante sorprendente, un salvador fiel, un líder sabio.
que tiene que ver con el ministerio del Señor Jesucristo restaurando. Ese ministerio que no solamente se encarga de estar acercándose a los hombres en su necesidad, sino que también va a aquellos momentos en los que estamos doblados frente al peso de nuestras culpas, cuando nos sentimos terriblemente dolidos por haber fallado a quien depositó su confianza en nosotros. Empecemos con un visitante sorprendente. La Biblia nos habla que mientras estos discípulos van al mar de Tiberias y se ponen a pescar, lanzan sus redes con afán mientras están en la barca y ensayan en distintos sitios. Van buscando dónde pueden obtener la mejor pesca, pero la Biblia nos dice que su trabajo resultó inútil. Por más que intentan, no logran conseguir absolutamente nada. Deben haberse sentido muy frustrados. Hay de esas tardes en las que no obtenemos ningún fruto del esfuerzo que estamos realizando, y eso es desesperante. ¿No te ha ocurrido a ti que muchas veces consideras que te levantaste con el pie izquierdo porque nada te sale bien, porque todas las cosas marchan mal? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo con los discípulos. Una y otra vez lanzan la red y vuelven a recogerla y está completamente vacía. Prácticamente están desesperados. Cuando esto sucede, el Señor Jesucristo se presenta y está a la orilla y los observa. La Biblia dice que el Señor Jesucristo entonces les llama por la distancia que tenía respecto a la barca. Los discípulos no le reconocen, pero la pregunta del Señor es: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Es decir, el trabajo que ustedes están realizando tiene un resultado y tendrán algo para que se pueda disfrutar de alimento. Los discípulos contestan desde la distancia, sin reconocer quién está haciendo el llamado. Dicen: no, hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido absolutamente nada. Creo que cuando te acercas a una persona en esos días en los que te levantaste con el pie izquierdo, en esos días en que el trabajo es estéril, ninguna persona quiere recibir una pregunta especialmente sobre aquello que está convirtiéndose en un fracaso, porque más que una pregunta lo sentimos como una ofensa. Los discípulos deben haber contestado: no tenemos nada, con tristeza, con desazón. Y entonces el Señor Jesucristo desde la orilla le dice: echen la red a la derecha. Creo yo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia nos van a decir que hay una razón por la cual la echó a la derecha y no a la izquierda, y que por eso da resultados. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia está procurando enseñarnos. Si lo hubieran echado a la izquierda o a la derecha, de todas maneras no hubo ningún resultado. Pero esta vez es el Señor Jesucristo quien instruye que lo hagan a la derecha. Tal vez los discípulos pudieron haber comentado: ya hemos hecho el esfuerzo necesario. Pero en lugar de pensar en eso, inmediatamente arrojan su red hacia la derecha. Y esto tiene que ver con que cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando empezamos a realizar las cosas descansando en la perfecta y soberana voluntad del Señor, esto hace que nuestro trabajo pueda redituar, pueda ser fructífero. Me tocó conocer la historia de un campesino que siempre que iba a sembrar traía su semilla y se ponía a orar y le decía: Señor, aquí está la semilla que tengo que sembrar.
pero yo haré mi mejor esfuerzo, voy a sembrar. Pero el que da el crecimiento eres tú, así que Señor, te ruego que bendigas esta semilla para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y este descansar en Dios siempre es necesario en todas nuestras actividades. Así es que sería muy útil que mientras vas a tu trabajo en autobús o cuando estás preparándote para iniciar la jornada diaria, te acerques a Dios y le digas: Señor, aquí está mi vida. La pongo en tus manos preciosas para que conforme a tu perfecta voluntad se hagan todas aquellas cosas y resulte esto en bendición para otros y en honra para ti, Señor. Al intentar recoger la red, esta estaba a reventar. Muchos peces, ahora pescados, y con dificultad la van levantando y se quedan sorprendidos. Prácticamente la red se rompía. Y en esos momentos el apóstol Juan comprende lo que está sucediendo. Tienen ahora la experiencia como para poder reconocer cuando se trata de la mano del Señor Jesucristo detrás de cada cosa. Hay un momento en que adquirimos cierta experiencia en nuestra relación viva con Dios, que empezamos a reconocer detrás de ciertas cosas su mano preciosa. Creo yo que Dios siempre está en todos los momentos a nuestro lado, bendiciendo y ministrando. Pero a veces nuestros ojos están cerrados para ver su trato afable y misericordioso. Cuando los discípulos se acercan, se dan cuenta que ya en la orilla el Señor Jesucristo tiene brasas. Pedro, ni tardo ni perezoso, no esperó, teniendo ese temperamento colérico y esa disposición siempre para obedecer. Se había despojado de su ropa y se había lanzado al agua para ir al encuentro de Jesús. Es impresionante ver al apóstol Pedro acercándose a Jesús. Él, a pesar de que ha fallado, de que se ha equivocado, no rehúye acercarse al Salvador. Y se acerca. Y el Señor Jesucristo les invita para que puedan comer de un pez que Él está asando, y además les dice que si tienen algo más, que lo trajeran para que pudiera ser asado y todos ellos disfrutaran de ese momento en comunión, en compañía. Pero el Señor Jesucristo tiene interés en Pedro, porque es el que se ha equivocado. Si tú le preguntas a una madre de familia, ¿con quién de todos sus hijos se encuentra mayor enlace o se siente con disposición a comunicarse mejor? Siempre será aquel que está pasando por alguna tribulación. Siempre el que esté más necesitado, el que sea más débil, sobre él fijará su atención. El Señor Jesucristo fija su atención en el apóstol Pedro. ¿Cómo era la condición del apóstol Pedro? Pedro sabía que había fallado. Pedro sabía que su equivocación, su negación del Señor Jesucristo, durante 3 ocasiones distintas, no lo hacía muy digno para ese momento de reencuentro. Estaba avergonzado. Pero el Señor Jesucristo se acerca a él. Ahora, ¿cuándo fue que el apóstol Pedro había fallado? Bueno, la Biblia dice que la noche que el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado, había unas brasas y que las personas que estaban alrededor de las brasas fueron las que lo acusaron. Ahora hay brasas nuevamente y hay unos peces que se están asando, y mientras tanto
el Señor Jesucristo empieza a hablarle al apóstol Pedro acerca de el ministerio. Le empieza a hablar acerca de responsabilidades, empieza a explicarle sobre la grandeza del servicio, y esto es esencial. Cuando te acercas a una persona que ha sido tan dañada en su autoestima porque sabe que ha fallado, cuando te acercas a una persona que ha fracasado y empiezas a hablarle acerca de proyectos, de incluirle en tu empresa, en tu propósito, entonces sabe que está siendo valorada no por actos pasados, sino de acuerdo a la dignidad que se le está otorgando. El Señor Jesucristo ve al apóstol Pedro no en condición o respecto a su fracaso, sino respecto al propósito que él tiene para la vida de Pedro. Y a veces eso sucede con nosotros. Siempre que pensamos en los demás, estamos calificándolos por los días de sus errores, por los días de sus fracasos, pero nunca estamos proyectando confianza para con estas personas. Ni siquiera tienes ideas de que si ese joven al cual le estás enseñando se va a convertir alguna vez en uno de los mejores predicadores o de los maestros de escuela dominical. Esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es animar a las demás personas para que puedan crecer lo suficientemente y desarrollen ministerios mejores de los que nosotros mismos tenemos. Recuerdo con mucho cariño a mi maestra de escuela dominical. La maestra de escuela dominical en cierta ocasión fue inquirida por alguien. Le dijeron: no te preocupa que ese muchacho ahora esté empezando a dar escuela dominical, dentro de poco será una competencia para ti. Mi maestra de escuela dominical lo que dijo fue lo siguiente: no, todo lo contrario. Mi responsabilidad es que haya más maestros de escuela dominical, porque en la medida en que tenga la iglesia más maestros de escuela dominical, será más sólida y será más fuerte. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que haya más maestros de escuela dominical. Y eso significa también que si hay evangelistas, que si hay predicadores, bueno, lo importante es que cada uno de ellos pueda tener pues la oportunidad de crecer, de desarrollarse. Bien, el Señor Jesucristo se acerca al apóstol Pedro y entonces, después de haberle animado, después de haberle fortalecido, le hace esta pregunta. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El apóstol Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces la respuesta es: apacienta mis corderos. Ahora, esta pregunta que parece a veces tan especial y que ha sido motivo de tantas predicaciones, porque estoy seguro que se generan condiciones muy especiales para que cualquier persona se sienta tentada a predicar sobre este mensaje de restauración. O sea, es un mensaje dirigido al hijo que se ha equivocado, pero que ahora se tiene el propósito de colocarlo en el ministerio. Vean ustedes cómo empieza. Simón. Esto debiera de llamarnos la atención a todos nosotros, porque no se está dirigiendo a él como Pedro. El Señor Jesucristo le había dicho en años anteriores al apóstol Pedro, le había dicho: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Petros, que es piedra. Y ahora se está dirigiendo a él como Simón, le está ocupando la palabra con la cual él era nombrado anteriormente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y la segunda parte de esta expresión del Señor Jesucristo está encaminada a conocer la
personalidad y la situación del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro apenas unos días antes el Señor le había advertido, le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como al trigo, pero tú una vez vuelto, ayuda y apoya a los demás discípulos. Y el apóstol Pedro había estado contestando, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Es decir, él había menospreciado el amor que tenían los demás discípulos, la responsabilidad de los demás, comparada con la del apóstol Pedro. Para Pedro no había posibilidades de que alguno de ellos fuera semejante a él. Por eso ahora le vuelvo a decir, Pedro, ¿me amas más que estos? Y el apóstol Pedro contesta, y contesta tímidamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora bien, el Señor Jesucristo le contesta, apacienta mis corderos. Y se está refiriendo a que en la obra de Dios habrá personas que tengan la condición de un cordero, es decir, que sean pequeños en la obra, que estén creciendo, que se estén desarrollando y que por lo tanto requieran un trato afable. ¿Quiénes son las personas más indicadas para acercarse a aquellos que apenas están creciendo? ¿Sabes quiénes? Las personas que han sido sensibilizadas respecto a su propio fracaso. Cuando te acercas a una persona que tiene un problema muy severo con alcohol y muchos inmediatamente lo que hacen es critican y se ponen en condición de estar juzgando a aquel que está luchando con una enfermedad, con alguna persona que está pasando con estos momentos. Pero también quiero decirte que quienes han pasado por esta situación de alcoholismo se encuentran también más cercanos para comprender la necesidad de ese otro hermano, y entonces procuran acercarse y procuran ayudar. Pero por segunda ocasión el Señor Jesucristo pregunta, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora está quitando la palabra más que estos. Solamente está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El Señor Jesús, el apóstol Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Ahora le está diciendo, alimenta, cuida, protege a las ovejas. Es necesario que podamos entender que para proporcionar un amor maduro, un amor hacia las ovejas, necesitamos ser restaurados y reintegrados. Cuando hemos probado el fracaso y nos hemos equivocado tanto, es necesario que vayamos aprendiendo de esas lecciones. Muchos, y dicen con razón, que se aprende muy poco de los éxitos. Cuando te va muy bien todo, ni siquiera sabes a veces qué cosa fue lo que hiciste bien. Simplemente recibes elogios. Pero cuando te equivocas, el sabor del fracaso, la equivocación, de pronto te lleva a entender que eres un ser humano, que eres falible, que te equivocas y que necesitas en todo momento mantener una actitud de humildad. Por tercera vez el Señor pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Algunas personas encuentran una relación entre las tres ocasiones en que el Señor Jesucristo negó al Salvador, negó a su Señor, negó a su amigo, y por eso esta vez se le pregunta en tres ocasiones distintas. Pero si el Señor no hubiera preguntado al apóstol Pedro en cada momento, no hubiéramos conocido de qué manera el apóstol Pedro había sido ministrado durante estos días. El apóstol Pedro, al escuchar la tercera pregunta, esta vez ni siquiera contesta. Él ahora lo que está diciendo es transmite esa responsabilidad al propio Señor. Le está diciendo, Señor, tú lo sabes todo. O sea, yo sé, he aprendido durante el tiempo en que tuve la oportunidad de tratar contigo, aprendí que tú lo conoces absolutamente todo. Incluso mis más profundos pensamientos te son conocidos. Tú sabes lo que ocurre en mi corazón. Antes de que yo lo pronuncie, sabes de qué cosa voy a hablar. Tú eres omnisciente, lo sabes todo absolutamente. Es una declaración de deidad. Pero al mismo tiempo que es una declaración de deidad, esta no es una declaración puramente teológica, es una declaración de la soberanía. Señor, tú que lo sabes todo, puedes ver mi corazón. Tú puedes leer mis pensamientos. Sabes lo que hay en mi interior. Tú lo sabes absolutamente todo. Y tú, Señor, sabes que te amo. Y esta expresión quedará bajo tu soberano diagnóstico, porque puedes conocer mi corazón y ver si existe congruencia entre mis palabras y lo que yo, Señor, siento por ti. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas. Creo que el ministerio del cuidado de las ovejas, de la responsabilidad, tiene que pasar necesariamente por un trato personal con Dios. Llenarse de Dios, estar con una comunión intensa con el Salvador es lo único que puede ayudarnos para ser útiles en la obra de Dios. Pero ahora veamos al Señor Jesucristo en una parte que es extraordinaria. Le dice estas palabras, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, desvalido, extenderás tus manos para apoyarte y tendrás que rendirte a otros. Y aquí habla sobre la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro se ha caracterizado durante todo el ministerio del Señor Jesucristo por tener una fortaleza de carácter que está incluso por encima de los demás. Pedro es tan activo, tan dinámico que parece opacar a los demás apóstoles. Pero el Señor Jesucristo está hablando ahora de lo que ocurrirá con Pedro. Pedro ahora llevará una vida de obediencia, llevará una vida en la que ya no será conducido por sus propios pensamientos, sino que ahora será tan obediente que ahora manifestará su honra a través de su conducta al Señor. Una vida completamente transformada, una vida que ha sido sometida por la gracia del Señor y que se convierte en útil para la obra y para el servicio. El apóstol Pedro ha de llevar ahora una vida de obediencia. Ya no serán sus impulsos, sino ahora su amor a Dios, su obediencia al Señor. Y
Sé que muchos pensarán que simplemente se está refiriendo a la etapa de la vida, porque mientras somos jóvenes tenemos autonomía. Llega un momento que por la edad la perdemos y dependemos de otras personas. Pero se está refiriendo a que el apóstol Pedro ahora trabajará en el ministerio con una calidad de vida extraordinaria. Y entonces el Señor Jesucristo, mientras va diciendo todas estas cosas, también le dice de qué forma ha de morir. Pero el apóstol Pedro, mientras está escuchando todas estas cosas, inquieto como es, voltea y ve al apóstol Juan. Y él sabe que dentro de todos los apóstoles, siempre Juan ha tenido una cercanía con el Señor. Que la vida del apóstol Juan se ha caracterizado por rendirse siempre al servicio de su Salvador. Y entonces pregunta, ¿y qué de este? ¿Qué será de Juan? El Señor Jesucristo se voltea y le dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú ven y sígueme. En la obra de Dios, no falta el momento en que estamos pensando qué ocurrirá con otras personas que están junto con nosotros en el ministerio. Y vamos a conocer a personas extraordinarias en la obra de Dios. Muchas personas tan extraordinarias, tan gratas, tan maravillosas, que estamos inclinados siempre a preguntar qué ocurrirá con ellas. El Señor lo único que nos está diciendo es, no te preocupes. Tu responsabilidad es seguirme. Y espero con todo el corazón que esa palabra de seguridad, de certeza que tiene el Señor dirigiéndose a nuestras personas para llamarnos, se cumpla contigo. Que Dios te llame al ministerio, que tengas la certeza de que es Dios el que está llamándote a ti para su obra, porque no hay mayor bendición que poder servir al Señor Jesucristo con todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser. Bendito sea el Señor, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Quiero invitarte para que en estos momentos oremos a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque eres misericordioso. Sé que te acercas a la vida de cualquier persona que esté probando las hieles del fracaso, que esté pasando por la noche más oscura, por aquellas personas que perdieron el rumbo y que saben que han fallado, que piensan que no hay ninguna esperanza para ellas. Señor, bendícelas en esta ocasión. Tómales en tus manos preciosas y llénales de tu paz y de tu favor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Que Dios te bendiga. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, y yo quiero amarte
todo el cariño de mi corazón. Aunque en ti no soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Papá, usa mi vida, Señor, úsanos, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque en ti no soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque en ti no soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.